Bueno, muy buenos días. Que el Dios Todopoderoso visite hoy su casa. Que el Dios Todopoderoso nos siga ministrando, nos siga abriendo nuestra mente y nuestro corazón, nos siga avivando, nos siga llenando de fuerza y de fe. ¿Y qué más necesitamos? ¿Verdad? Necesitamos simplemente fe. Y eso es lo que Dios hace con su pueblo cada día, anunciando el Evangelio, anunciando la palabra de Dios, para que su pueblo crezca en fe y crezcamos en gracia. Amén. Así que ese es mi deseo para todos los que conectan. Un saludito especial para cada uno. Y les invito para que continuemos con el tema de la redención. Amén. Recuerden ustedes que según las Escrituras, el propósito final de Dios, ¿qué es? La redención. ¿Y qué significa redención? Redención es más que el perdón de los pecados. La redención significa nada más y nada menos que limpieza. ¿Qué significa? Limpieza. Significa limpieza. Y esa limpieza significa que entonces Dios puede obrar con plenitud en la vida tuya y en la vida mía. ¿Cuántos hemos sido lavados por la sangre del Cordero? Eso significa que el Espíritu Santo de Dios está en ti, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos es el mismo Espíritu que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Y que según las Escrituras es las arras, es la garantía de nuestra redención. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Muy bien, entonces prosiguiendo adelante con este tema de la redención, que para mí es el tema, es el mensaje de Dios. Amén. No hay otro mensaje en las Escrituras sino el mensaje de la redención. Amén. Antes se le conocía como el anuncio, se le conoce como el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Un anuncio, ¿verdad? Eran unas buenas nuevas que Dios había dado. Oiga bien, no simplemente a través de los evangelios, no solamente a través de Juan el Bautista, no solamente a través del Redentor que vino y estuvo en medio de nosotros cuando dijo: el tiempo se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio, sino que ese evangelio había sido ¿qué? Anunciado. De las buenas nuevas había sido anunciado, oiga bien, mucho antes de que el mundo fuese hecho. ¿Sí? Porque la Biblia dice muy claramente que Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces este evangelio del cual yo quiero seguir hablando no es algo nuevo. Amén. Pero sí es algo que ya para nosotros hoy no simplemente es un anuncio, sino que se convierte en nada más y nada menos que en la promulgación, o más bien en el anuncio de que Jesucristo venció en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El evangelio neotestamentario, el evangelio apostólico, es un anuncio de victoria. Amén. Diga conmigo, un anuncio de victoria. En la antigüedad era simplemente un anuncio, era una promesa. Amén. Cuando Jesucristo estuvo, amén, es sencillamente el testimonio de que el Redentor estuvo en medio de nosotros. Pero el mensaje apostólico, que es el mensaje que nosotros hemos recibido, es el mensaje de que Jesucristo venció en la cruz. ¿Cuántos creemos esto? Amén. Ya conmigo, el evangelio que se predica hoy es un evangelio de victoria. Amén. ¿Cuántos somos más que victoriosos? Amén. Eso dice la Biblia, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Para ello, por favor, le invito en el libro de San Marcos, capítulo 1, y vamos a ir hasta el verso 17, capítulo 14, perdón, San Marcos, capítulo 1, versos 14 al 17. Hoy voy a estar ocupado hablando de lo que es el discipulado y la redención. Amén. De eso voy a estar hablando en esta mañana. Amén.
Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Cuando usted lee que Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios, lo que Jesús vino fue proclamando la promesa de la redención dada a quién, no solamente al pueblo judío, sino al pueblo gentil, porque la promesa es esta, dada a quién, a Abraham. En tu simiente serán benditas todas, y ese fue un anuncio dado a quién, a Abraham. Pero estaba oculto, en ese momento se creía solamente que el Mesías era solamente para salvación y liberación del pueblo judío, pero la verdad que estaban los registros en la escritura de que no solamente era para ellos, sino para todo aquel que cree. Amén. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Amén. No solamente el reino de Dios, sino que el rey. Amén. Y cuando habla de que el reino de Dios se ha acercado, lo que está diciendo es que en el momento en que Jesús viene a la tierra y cumple su oficio de redención, debería, oiga bien, debería, y era lo que todos los judíos pensaban, de que el reino milenial de Jesucristo empezaría, o el reino milenial del Mesías empezaría. No empezó, ¿por qué razón? Porque el pueblo judío le dio ¿qué? La espalda. Pero fue propósito de Dios. Claro, para nosotros. A los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Amén. ¿Para qué? Para que en ese proceso en donde el pueblo judío un día le va a reconocer a él, entonces el evangelio sea proclamado, el anuncio que era totalmente desconocido en el mundo gentil, pero que era totalmente divulgado en la Biblia, en los libros sagrados, en la Torá, para el pueblo judío, ahora se ha dado a conocer a quién, a todos los gentiles, a todos los gentiles. Amén. Eso dice la escritura, primeramente a Judea, luego a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Amén. Y luego dice el verso 16. Recuerden ustedes que las escrituras no tenían ni capítulos ni versículos. Ellos fueron agregados como una manera de poder ayudar al pueblo gentil a poder, digamos, como tener una manera de llevar una orden en la búsqueda, ¿no?, de las escrituras. Andando junto al mar de Galilea vino a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y ahora dice: haré que seáis pescadores de hombres. Y hay una traducción que la verdad a mí me gusta, y es que Dios les está diciendo: yo voy a cambiarles a ustedes, yo voy a enseñarles a ustedes, ¿verdad?, a que tengan una ocupación prioritaria, ¿verdad? ¿Y cuál es esa ocupación? Ya no van a estar ocupados en sus oficios normales, en la pesca, sino que van a tener un oficio de parte mía mayor. ¿Y cuál va a ser eso? ¿Se van a volver pescadores de hombres? Por supuesto, no habla de que sean pescadores de hombres, sino que su oficio va a ser la humanidad. La humanidad. ¿Cuál va a ser? Su oficio, ustedes se van a ocupar ¿de qué? De las almas. Amén. ¿Qué fue lo que Jesús vio cuando vino a este mundo? Hermano, Él vio a las ovejas esparcidas, descarriadas, vio dolencias, vio ignorancia, vio dolor, vio quebranto, vio enfermedad, vio el dominio del diablo sobre la humanidad, y todos andaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces diga conmigo: Dios llama a sus discípulos para ser educados de una manera tal que se puedan ocupar de la humanidad. Amén. ¿De qué?
Se pueden ocupar de la a ocuparnos de qué, de la, nada más y nada menos, de la humanidad. A seguir, oiga bien, Dios en este cuerpo que es mi cuerpo, ¿sí? Adelante con esa labor de llamar a la humanidad a ser lavada por la sangre del Cordero, de llevar a la humanidad a que vengan a reconciliarse con quién, con nuestro Dios y con nuestro Salvador. Amén. Y el verso 18 dice: y dejando luego las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Dejando luego las redes, inmediatamente le siguieron. Amén. Indudablemente que ellos en un principio no entendieron eso de ocuparse de las almas. ¿Bien? Si usted puede recordar que cuando Jesucristo es tomado preso y llevado a la cruz, todos sus discípulos se esparcieron. Amén. Pero entonces, vuelto él, llegó nuevamente a los discípulos y a uno de esos discípulos le dijo, ahí está, si seguimos leyendo ahí, ve cómo llama a Simón y Andrés, que es Pedro. Le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo: Señor, sabes que te amo. Entonces, si tú me amas, ¿qué tienes que hacer? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos, ¿no? Pero ¿me amas? Y Pedro le dio mucho dolor en su corazón. Y el Señor, sabes que yo te amo. Entonces, apacienta. Ese apacentar es cuidado. Cuidado. Entonces la iglesia, hermano, tiene esa misión, oiga bien, no solamente de cuidar. La misión de la iglesia no es solamente la de anunciar. ¿Cuál es el anuncio que Dios nos ha encomendado a nosotros? Ahora ya nosotros no le decimos a las personas: viene un Salvador. No, el Salvador ya vino. ¿Ya? Ahora yo no le decimos a las personas: el Salvador está en medio de nosotros. Sí, claro que está en medio de nosotros, ¿verdad? Pero el anuncio nuestro va mucho más allá, ¿verdad? El anuncio que Dios nos ha encomendado es sencillamente que la redención fue consumada. Jesucristo, ¿qué dijo? Consumado es. La redención ya se llevó a cabo. Amén. Por tanto, oiga bien, Jesucristo venció que la muerte, y dice la Escritura claramente que Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de ¿qué? Del Evangelio. ¿Por medio de qué? El Evangelio. Pero ese Evangelio del cual habla el apóstol Pablo, que ahora vamos a llegar allí, es el Evangelio encomendado ¿a quién? A los discípulos ¿de quién? De Jesucristo. Amén. Ellos, cuando Jesucristo, hermano, resucitó, porque Dios se encargó que todo quedara muy bien claro, ellos pudieron ver que ese era Jesucristo, lo pudieron tocar, ¿cierto? Tocaron no solamente el incrédulo, de todos, absolutamente todos, ¿verdad? Lo vieron comer con ellos, amén. Pero también vieron que ese cuerpo resucitado era un cuerpo glorioso, amén. Porque vieron cómo atravesaba las paredes y cómo desaparecía delante de ¿qué? De todos. De todos los ojos, ¿no? Por eso el apóstol Juan en su primera carta dice que lo tocante a la vida, porque la vida se nos manifestó y esa vida es Cristo, y yo digo que la pudieron que palpar. Diga, ellos pudieron palpar la vida, porque esa vida ¿quién es? La vida es que nada más y nada menos que Jesucristo. Y yo estoy aquí para decirle al mundo y a todas las personas que me escuchan: la vida es Jesucristo. Amén. Amén. No hay otro.
nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, bien, y solamente la sangre que Jesucristo derramó en la cruz tiene el poder, oiga bien, no solamente de perdonar pecados, sino de ¿qué? ¿Qué poder tiene la sangre? La sangre invalida el poder que tenía el diablo sobre tu vida. La sangre invalida el poder del pecado. Amén, porque Jesucristo, ¿qué hizo? Jesucristo venció en la cruz. Amén. Yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 10. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 10. Diga conmigo, el anuncio que predicamos hoy es la victoria de Cristo. Amén. Es nada más y nada menos que la victoria de Jesucristo. Dice 1 de Timoteo 1, verso 10, dice, pero que ahora, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 10, no solo lo va a leer del verso 10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? ¿En dónde está todos los registros de la aparición de nuestro Señor Jesucristo? En los evangelios, ¿verdad? El cual, ¿qué hizo? Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? ¿Por medio del anuncio antiguo o por medio de este anuncio que estamos dando a conocer? Porque bien lo importante que es. Amén. Por medio del anuncio que dieron sus testigos. Amén. Recuerden ustedes que una de las para ustedes ser llamado un apóstol, hoy en día pues hablamos de muchos apóstoles, ¿verdad? Pero los apóstoles de Jesucristo tenían que tener una característica. Tenían que haber estado con él desde el principio, ¿verdad? ¿Qué más? Tenían que haberlo visto morir. Tenían que haber. De lo contrario, no podían ser apóstoles. Amén. De modo que ese testimonio apostólico se convierte en el fundamento de lo que nosotros hoy en día llamamos la iglesia. Amén. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia simplemente somos personas que hemos sido enseñados por Dios a ocuparnos de las almas, a ocuparnos de la humanidad. No solamente los pastores, sino que toda persona que llega a los pies de Jesucristo empieza a importarle el perdido, a importarle la condición humana. Amén. Por eso la Biblia dice, el que no me ama, no me ha conocido. Todo aquel que ha conocido a Jesucristo, que ha conocido a Dios, inmediatamente empieza a preocuparse. ¿Por qué? Por la condición del ser humano. Amén. Observen ustedes que el mensaje del Evangelio no es un mensaje, por así decirlo, de multiplicar congregaciones, ¿cierto? El mensaje del Evangelio es un único mensaje. El mensaje es hacer que cada individuo empiece a preocuparse por quién, por los demás. Primeramente porque esa persona tenga la salvación, amén, pero luego, debido a su caminar con Dios, a preocuparse de que todas las personas puedan vivir en dignidad. Amén. ¿Y qué es vivir en dignidad? A ti te duele el hambre, a ti te duele la injusticia, amén, a ti te duele la maldad y el pecado que hay en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Eso es lo que ha hecho Jesús con cada uno de nosotros. Amén. Nos ha enseñado que nosotros no podemos vivir para nosotros mismos, sino que nosotros tenemos una responsabilidad. Amén. ¿Y cuál es la responsabilidad? Nada menos y nada más que darle a conocer al mundo
que Jesucristo venció la muerte. No puede haber una sola persona en el mundo que esté cerca a nosotros o que tenga que ver con tu vida y con la mía, a la cual tú no le abras la boca y le diga: usted sí sabe que hay dos verdades. ¿Cuáles dos verdades? Número uno, usted es un pecador. Y número dos, solamente hay uno que quita el pecado. ¿Cómo se llama ese? Jesucristo. Amén. No puede pasar una sola persona, hermano, alrededor de nuestra vida que nosotros no le digamos: mire, usted no solamente necesita ser perdonado, sino que usted necesita ser limpiado, para que el Dios del cielo pueda poner su espíritu y pueda hacer de usted la persona que quiere, y usted pueda vivir no solamente para usted, sino que usted pueda vivir para Dios. De lo contrario, ninguno de nosotros puede vivir para Dios. ¿Cuántos vivimos para Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Amén. Amén. Entonces, el evangelio que nosotros anunciamos es un evangelio de victoria. A mí, por ejemplo, me gusta lo que dice Romanos capítulo 8. Por favor, yo quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 8 y vamos a leer desde el verso 31 al 39, porque creo que allí, a propósito, a partir del verso 28 habla de que somos más que vencedores, pero lo vamos a leer desde el verso 31 solamente. Dice: ¿qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Mire eso, absolutamente que todas las cosas. Diga conmigo: cuando nosotros venimos a Jesucristo y empezamos a conocer el camino de la fe, hermano, todas esas temores desaparecen. Amén. Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es ¿quién? El que justifica. Mire lo que dice el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Mire, voy a contarle algo que me sucedió, y lo voy a contar porque la congregación pues ahora fue testigo de algo que le sucedió a mi esposa, y yo creo que vale la pena que usted lo entienda. Y lo que voy a decir es algo que todos los que conocemos la Escritura y todos aquellos que han alcanzado un grado, digamos, especial con Dios lo han dicho, y es que si hay algo que al diablo, hermano, detesta, es que se hable de la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que el diablo detesta? Hermano, usted puede ir a hablar de justicia, de derecho, de educación, de todo lo que usted quiera, pero cuando el diablo sabe que usted le está diciendo a la humanidad que Jesucristo derramó su sangre por usted, eso ¿qué hace? ¿Sabe qué quiere venir a hacer el diablo? Quiere venir porque él ya no puede hacer absolutamente nada. Quiere venir a trabajar en su mente para anular lo que Dios hizo en la cruz. ¿Será que lo anula? Solamente porque en un momento no logra engañarnos y despistarnos. No, porque la sangre del Cordero permanece para siempre y habla por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Qué noche? Tuve un sueño. Fue un sueño muy duro. La verdad que creo que nunca había tenido un sueño como ese. De hecho, cuando me desperté,
era lo que me había acontecido en el sueño, lo tenía todavía, es decir, había sido algo real en mi vida. Vi suciedad, vi una suciedad, vi porquería. Entonces eso me hirió mucho, y cuando yo me levanté, mi corazón estaba herido, mal, estaba yo mal, y era tarde de la noche, y yo miraba, y yo sabía que eso había sido un sueño, ¿no? Que nada de eso era verdad. Sin embargo, había una herida demoníaca en mi corazón, y mientras estaba en esa lucha, inmediatamente me acordé de la sangre. Dije: Señor, por favor, lávame con tu sangre. Inmediatamente dije eso. Inmediatamente se fue. Entonces, ¿sabe qué dije? Diablo, no voy a parar de hablar de la redención. Voy a seguir hablando que la sangre de Cristo es suficiente. Voy a seguir hablando que el Redentor vino, y que la única manera que cualquier ser humano puede ser cambiado, puede ser transformado y tiene vida eterna, es a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Aleluya. Y lo voy a seguir porque ese es el mensaje, no hay otro mensaje. El mensaje que Dios nos encomendó a nosotros es un mensaje de victoria. Aquí no hay diablo que valga, hermano. Diga conmigo: aquí no hay diablo que valga, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. ¿Quiere usted entregarle la vida a Jesucristo? Amén. ¿Quiere usted tener la vida eterna? Amén. ¿Quiere usted ser limpio? Amén. Dígale hoy: Jesús, por favor, lávame más y más de mis pecados. No importa lo que haya hecho, como está escrito en el libro de los Salmos de parte de David. Líbrame, dice David, líbrame de homicidios. Líbrame de eso, líbrame de aquello, líbrame, lávame con hisopo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que derramó su sangre. Oiga bien, no dejó ninguna de las gotas de la sangre de Jesucristo fue desperdiciada. Toda la sangre, dice la Escritura, que al final, para testimonio de que el Cordero había derramado toda su sangre, porque el Cordero que se ofrecía tenía que derramar absolutamente toda su sangre. Así mismo Jesucristo, cuando le hirieron el costado, y dice, y ese es el testimonio, y el soldado lo vio, salió agua. ¿Ya? Y clínicamente se sabe que para que cuando le salga agua es porque ya derramó toda su sangre por ti. Démosle al Señor un fuerte aplauso de alabanza y de adoración. Aleluya. Aleluya. Toda la sangre la derramó por cada uno de nosotros. Amén. Y dice el verso 15: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Oiga esto: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, voy por el verso 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en
todas estas cosas, diga conmigo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La tribulación que usted está viviendo ahora no lo hace un perdedor, usted es un vencedor. ¿Qué acabo de decir? La enfermedad que pueda llegar a usted ahora, oiga bien, no lo hace a usted un perdedor, usted es más que vencedor. ¿Sí ve? Nada, hermano, de lo que nos pasa en este mundo nos hace perdedores. Somos más, diga conmigo, más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? ¿Para qué Dios permite que nosotros pasemos todas esas cosas? Ayer estaba cumpliendo 30 años una empresa a la cual le presto mis servicios hace muchos años, ya llevo 15 de los 30, ¿sí? Y llevaron a Jason. No sé si usted recordará, pero Jason es el joven, el niño que nació con parálisis cerebral porque nació un segundo después. Entonces él tiene todo su... Yo creo que mi hermana lo tiene que reconocer porque él hace una labor muy especial con las personas discapacitadas, ¿ya? Él quedó con todo su cerebro intacto, pero pues con físicamente y con problemas para caminar, ¿verdad? Y él nos contaba ayer en su testimonio, que por cierto, qué hermoso, hermano, qué hermoso ver, porque yo escuchando a él simplemente me puedo dar cuenta, el Espíritu de Dios va a hacer tantas cosas, ¿verdad? Sencillamente con todo aquel que reconozca, ¿verdad? Con todo aquel que vea el amor de Dios, ¿verdad? Con todo aquel que reconozca las cosas pequeñas de la vida. Y él dice, yo me puedo dar cuenta pues, que, bueno, tengo que decirles que él logró terminar su educación en un colegio normal, ¿cierto? Y terminó comunicación social. Entonces una vez fue y entró a un lugar donde había un niño, dos niños discapacitados en un lugar pobre que no tenían una silla de ruedas, pues por allá quieticos todo el tiempo. Entonces ese día él vio que la oportunidad de, como trabaja en los medios de escribir, que le ayudaran a regalar una silla. Ese día dieron la silla. Y debido a eso se regó la bola que él conseguía sillas. Él cuenta. Y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Yo consigo. Y empezó algo con él. Su labor social. Porque vio la necesidad. ¿Por qué? Y entonces él en su testimonio dice, yo me pude dar cuenta, fue sometido a 3 o 4 operaciones, que yo padecí dolor porque los dolores no podía caer. De hecho pudo aprender a manejar bicicleta, se demoró 2 meses porque no podía caminar mucho porque le dolía, ¿verdad? Y entonces él dice en su testimonio de que él a través de esos dolores y todos los padecimientos aprendió a compadecerse De los demás. y eso es lo que pasa con nosotros los cristianos. Dios permite que nosotros pasemos problemas económicos, aún pasemos muchas, pero muchas cosas. ¿Sabe para qué Dios hace eso? No para que le digamos por qué a mí me pasa eso, sino para qué. ¿Para qué Dios permite esto o Dios permite aquello? Porque la Escritura dice muy claramente que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y que en Cristo Jesús somos más Que vencedores. que somos más Que vencedores. que vencedores, amén. Entonces cuando Él dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, lo primero que encontramos en esta palabra es que su valor no está, oiga bien, cuando Él llama a los discípulos para hacernos pescadores de hombres, el valor no está en lo institucional,
sino en alcanzar las personas. Diga conmigo, el llamado a Jesús no es a fundar iglesias, no. El llamado a Jesús es a que cada uno de nosotros empecemos a preocuparnos ¿por quién? Por las personas. Amén. Y si a mí me preocupa una persona, lo primero que me debe preocupar es su eternidad, ¿ya? Porque el principio del cambio y el principio de la transformación en una persona es cuando sus pecados son perdonados, ¿verdad? Es cuando es limpiado por la sangre de ¿quién? Por la sangre del Cordero. Amén. Es cuando el Espíritu de Dios, hermano, es puesto en esa persona y entonces pueda ser ayudado, amén, a que pueda encaminarse en una nueva vida, una vida de transformación, amén, y en una vida de entrega hacia los demás. Amén. Diga conmigo, el llamado a Jesús es ocuparnos de la humanidad. Amén. Él no nos llamó a conquistar hombres. Entienda bien, la iglesia, usted revisa las escrituras y en la escritura usted no ve, por así decirlo, ese yo qué digo, ese énfasis, ¿verdad?, en lo institucional, sino en que la escritura dice que todos los que creían compartían el pan, compartían ¿qué? Las oraciones, tenían comunión unos con otros, ¿verdad? Y estaban ¿qué? Juntos. Entonces se formaron comunidades que empezaron a vivir en el modelo de ¿qué? En el modelo del reino de Dios. Amén. Pero esas comunidades eran familias. ¿Qué eran? Familias. Eran familias que empezaron a vivir conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Marcos 9, 35, 37, por favor leamos lo que dice. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? Marcos 9, ¿qué? Marcos 9, 35. No. Mateo, perdón, 9, 35. Mateo. Sí. Es que estaba en Marcos, perdón, que lo hayan confundido. Sí, Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué hizo? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ruega pues al Señor de la mies que envíe obreros. Sí que hace falta, ¿verdad? Nosotros referimos esto en relación a la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia hace falta obreros. Sí, claro que sí, la iglesia hace falta obreros, ¿verdad? Pero realmente el sentido de esta palabra es que hace falta que nosotros como iglesia nos ocupemos y nos preocupemos más. ¿Por qué? Por las almas. ¿Qué hace? Nos preocupemos más por las almas. Si usted ve a Jesús, lo ve preocupado por la condición del ser humano. ¿Ya? Por el pecado, por la muerte. ¿Cuántas personas mueren hoy en día sin Jesucristo? ¿Cuántas personas, hermano, literalmente, oiga bien, mueren y no van a estar delante de la presencia de Dios? Porque la Escritura definitivamente dice que este cuerpo y esta carne no pueden heredar el reino de Dios.
Y que si no nacemos de nuevo, si no somos redimidos, No hay esperanza. no hay esperanza. No hay oportunidad. No hay esperanza. ¿Y cuál es, hermano, la señal de que vivimos en un mundo impío? ¿Cuál es la señal que vivimos en un mundo que necesita ser redimido? El egoísmo, la maldad, La traición. ¿ah? La traición. La traición. Amén. Ese es el testimonio que vivimos en un mundo que necesita ser redimido, en un mundo que necesita ser ¿qué? Limpiado por la sangre del Cordero. Amén. Amén. Y lo único, hermano, que puede salvarlos es simplemente creer en la obra expiatoria, con la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Cristo venció la muerte. La muerte. El libro de Colosenses dice que todas las actas que nos eran contrarias, ¿sí? Que todas las maldiciones de la ley fueron clavadas en la cruz. La Biblia dice muy claramente que Jesucristo exhibió a todas las potestades. Lo exhibió públicamente, ¿dónde? En la cruz. Amén. ¿Por qué? Porque allí Él triunfó sobre la muerte. Amén. Porque la muerte no lo podía retener. Amén. Diga conmigo, necesitamos una Colombia nueva. No puede haber una sociedad nueva cuando hay una sociedad indolente. Amén. No puede haber una sociedad nueva cuando dejamos, hermano, de un lado la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es esa misión? Decirle a toda persona que necesita ser lavado por la sangre. Amén. Esa es la misión de la iglesia. ¿Ya? Y entonces, todo esto hace parte, hermano, del tema de la redención que vengo tratando. Porque la Biblia dice muy claramente que Dios sacó la luz. Oiga bien, que Dios sacó a la luz la verdad y la inmortalidad por medio de ¿qué? Del Evangelio. ¿Cómo saca Dios a la luz la vida y la inmortalidad? Por medio del Evangelio. No el Evangelio que le anunció a Abraham. No el Evangelio y el anuncio que recibieron los discípulos en el Sinaí. No el Evangelio que escuchó a Adán y Eva cuando Jesús le dijo a Satanás que la simiente de la mujer le quitaría el poder. No, ese es conocimiento, ese es testimonio, eso es argumentación, ¿verdad? Eso hace parte, hermano, del conocimiento para que todas las personas tengan, hermano, claridad que solamente Jesucristo es el Señor. Amén. Pero ahora es muy sencillo. La tumba está vacía. Amén. Ahora es muy sencillo. ¿Sí me voy a entender? La tumba está vacía. Jesucristo derramó toda su sangre para que usted sea salvo. Amén. Es el Evangelio. No tenemos que saber mucho, no, con que sepamos, hermano, eso y poder hablarle eso a las personas, ¿eso qué es? Suficiente. Amén. Porque lo demás se encarga Dios. Oiga, hay uno que le acaba de decir, porque lo demás se encarga Dios. La misma escritura dice, y el mismo Dios os perfeccione en todo cuerpo, alma y espíritu. ¿Quién es el que se encarga de hacer esa obra? ¿Quién es el que empieza, hermano, a transformar una sociedad? Hermano, hay testimonios de pueblos que recibieron el Evangelio y empezaron, oiga bien, ¿qué es recibir el Evangelio? Recibir la salvación a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz.
Entonces de repente, oiga bien, está escrito en la historia de esos pueblos, en Gales, por ejemplo, las deudas empezaban a pagar. La gente empezaba a pagar sus deudas. Las prostitutas empezaron, todos esos sitios que eran de prostitución se convirtieron en iglesias. Es bonito, hermano, ver lo que Dios puede hacer con una nación que se rinde a Él, que entiende que solamente Él puede cambiar nuestras vidas y cambiarlo absolutamente todo. ¿Sabe que también yo le invito para que lea esas historias? Porque le dice a uno el poder de Dios. Amén. Dice que los que trabajan en las minas tenían las mulas donde cargaban acostumbradas a darles palo. Y entonces cuando se convirtieron a Cristo, empezaron a tratar a las mulas bien y las mulas ya no les hacían caso. Estaban acostumbradas al maltrato. Porque sabe usted que así como los animales, el ser humano se acostumbra a la mala vida, a la suciedad, al pecado y a la maldad. Así es. Que Dios encienda, hermano, la luz. Amén. En los corazones de todas aquellas personas que en este momento nos están escuchando. ¿Cuántos dijeron amén? Amén. Entonces el Evangelio no solo se preocupa de la condición actual del hombre, sino que lo prepara, oiga bien, para poseer los bienes venideros. ¿Para qué nos prepara? Para poseer los bienes venideros. Aleluya, oiga bien. El mundo nos prepara para alcanzar muchas cosas en este mundo. ¿Qué queda? No queda absolutamente nada. Pero diga conmigo, el Evangelio nos prepara para alcanzar, para poseer los bienes venideros. Yo voy a poseer los bienes venideros, no reteniendo, sino dando. ¿Mire usted? ¿Bien? ¿Cómo voy a poseer los bienes venideros? No reteniendo, sino dando. Amén. Yo voy a alcanzar y a poseer los bienes venideros, no dándole prioridad primero a mi pesca, a mi oficio, amén, sino priorizando el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos van a poseer? Amén. Dios nos enseña que nosotros vamos a poseer el reino venidero, no teniendo tesoros en este mundo, porque los tesoros en este mundo se los come. Aquí se quedan. Ahí se queda. O viene la guerrilla, o viene no sé qué, cualquier peste de esas que suele levantarse. Pero la Biblia a mí me dice, ni la muerte, ni la enfermedad, ninguna adversidad, nada de lo que hay en este mundo, ni debajo del mar, nada me podrá separar del amor de Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Antes, más en todas estas cosas, nos consideramos más que vencedores. ¿Cuántos tienen amén? Amén. Antes en todas estas cosas nos consideramos más que vencedores. Aleluya. Oiga, que el diablo tiene que estar muy berraco. Tiene que estar muy berraco el diablo. Y va. ¿Eh? La Biblia dice que nadie puede tocar a la niña de los ojos de Dios. Amén. La Biblia dice que ya nosotros fuimos comprados por sangre. Y si somos comprados por sangre, yo ya pertenezco a la tribu de Dios. Amén. El verá si quiere meterse allá. ¿Eh? ¿A qué tribu permanece usted? ¿A la de Judá? ¿A la de Cristo? ¿A la tribu de Judá? A esa tribu pertenecemos a nosotros ahora. Amén. La sangre del Cordero, hermano, es poderoso.
Amén. Nos limpia. Amén. Siempre, hermano, en cada momento no se deje engañar. Nada nos puede apartar, nada. Nada. Amén. Si siendo nosotros malos y pecadores, Él nos perdonó, ¿cuánto más Dios no le va a perdonar aquella error, aquella cosa que ha hecho? No, hermano, ahora mismo la sangre de Jesucristo nos limpia de toda nuestra maldad. Eso dice el apóstol Juan, ¿verdad? Que la sangre de Cristo nos limpia de toda nuestra maldad. Ese es el Evangelio. ¿Sí me van a entender? El Evangelio no es de dudar. Cuando vengan dudas respecto a la obra de Jesucristo, invoque la sangre del Cordero. Amén. Amén. Cuando el Cristo venga y le ponga heridas en su corazón, ¿qué tiene que hacer? Invoque la sangre del Cordero y reprenda al diablo. Amén. Dice la Escritura: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Evangelio transfiere vida. ¿Qué acaba de decir? ¿Qué hace el Evangelio? Transfiere vida. Yo les contaba lo de Jason, ¿verdad? Cuando Jason descubre que haberle pasado esa calamidad tan dura desde niño, que tuvo que afrontar de alguna cosa la indiferencia y la burla de los demás, ¿verdad? Que tuvo que sufrir, padecer muchos dolores, pero cuando llega a ese lugar humilde donde había un niño en el último rincón, inválido, y se da cuenta que Dios lo había permitido pasar por todas esas cosas para él poder un día ayudarle a los demás. Amén. Yo creo que es diciente lo que ha pasado con nosotros, con cada uno de nosotros. Amén. Dice el verso 27, saltando, dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que también con autoridad mandan los espíritus inmundos y le obedecen? Amén. Entonces, como por un pequeño resumen de eso, tenemos que entender que para que se cumpla esto, nosotros es necesario ser transformados en todo nuestro ser. Amén. Y que el reino de Dios y justicia sea nuestra prioridad. Oiga bien, primero transformados. Claro, si yo no soy transformado, ¿cómo voy a poder ayudar a otros? ¿Sí? Pero tiene que haber en mí ese deseo de poder ayudar a la humanidad. Y la mejor manera es precisamente predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Qué Evangelio predica usted? Nosotros predicamos el Evangelio que Jesucristo nos encomendó. Amén. Vayan y díganle al mundo que yo vencí. Amén. Es el Evangelio que predicamos. Vayan y díganle al mundo que yo vencí. Sí. Y todos ellos dijeron: amén, Jesús, tú venciste. Ellos lo vieron subir al mismísimo cielo y escucharon cuando los ángeles dijeron: ese mismo que estás viendo, ese mismo va. Démosle al Señor un fuerte aplauso de alabanza y de adoración. Entonces, el llamado a convertirnos en pescadores de hombres es un llamado a dedicarnos a la humanidad, a nuestro prójimo. El discípulo no vive centrado en sus propios intereses, sino en los intereses del otro. Dios único y verdadero. Amén. Simplemente preguntémonos esto, nosotros que estamos aquí, ¿cierto? Preguntémonos si esto está actuando en nuestra vida. Amén. Si tú me estás escuchando y eres un cristiano, es bueno que también te hagas una pequeña reflexión en ese momento y puedas mirar si realmente la prioridad en tu vida
son las personas. A veces nosotros nos equivocamos. A veces hay muchas personas en este mundo haciendo la labor del reino, pero la prioridad no son las personas, sino su denominación. Quiere ver, quiere cumplir, pero no son las personas. Amén. Que siempre nuestro interés sea la dignidad y el bienestar de las personas. Amén. Porque ese es el llamado que Dios ha hecho para nosotros. Amén. Que Dios mantenga nuestra iglesia sana. Estoy hablando de mi comunidad. Amén. ¿Y cómo vamos a mantener sana? Que nuestra prioridad sean las personas. La dignidad de las personas. Que nuestra prioridad sea hacerle saber al mundo que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Él venció la muerte y que a través del Evangelio que nosotros predicamos, sacamos a la luz ¿qué sacamos a la luz? A través del Evangelio, ¿qué sacamos a la luz? La vida y la inmortalidad. Cada vez que abrimos la Biblia, la gente descubre la vida y se da cuenta que en aquello que ha estado ocupada es muerte. ¿No es eso? ¿Qué le sucedió a usted? Cada vez que abrimos el Evangelio, la persona que nos escucha reconoce la vida y desecha la muerte. ¿Ah? Decide apartarse de las tinieblas y venir a la luz de Jesucristo. Amén. Que ese sea el deseo, y si ese es el deseo que Dios ha colocado en tu vida mientras escuchas este mensaje, hermano, no dejes ese anhelo y ese deseo para mañana. Ahora mismo, donde tú estés, pídele perdón a Dios por tus pecados y dile: Señor, yo quiero que me eduques para ocuparme de las cosas que tú quieres que yo me ocupe, para ocuparme de la vida y no de la muerte, para promover el Evangelio del reino de Dios. Dios los bendiga a todos rica y abundantemente. Démosle al Señor un fuerte aplauso de alabanza y de adoración. Aleluya. Aleluya. Como siempre, por favor, ayúdenme a que este mensaje le llegue a muchas almas. Amén. Ayúdenme orando también por el ministerio. Oren por este ministerio. Necesitamos mucha oración. Amén. Y no más, Dios les guarde y que esta semana sea una semana de bendición. Y hombre, que Colombia hoy gane, a que entremos con ánimo para el mundial. Dios los guarde. Amén.